Recordar a los televidentes, a los candidatos, sobre todo que las preguntas han sido formuladas, han sido elegidas en realidad por el comité entre el Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones aliadas que han permitido realizar este debate a través de la campaña Pregunta a tu candidato, llevada a cabo del 1 al 9 de marzo mediante la plataforma Voto Informado. Vamos de inmediato con la pregunta ciudadana. De acuerdo al sorteo, invitamos a ponerse de pie a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, allí desde su lugar, para que pueda dar respuesta a la pregunta ciudadana por 1 minuto 30 segundos. Atenta candidata, esta es la pregunta ciudadana que deberá responder. Buenas noches a todos, soy María Luz Soriano Romero, de Santiago de Surco. Con más de 3 millones de hectáreas de selva perdida y decenas de líderes indígenas asesinados por economías ilegales, ¿ratificará el Acuerdo de Escazú para proteger la Amazonía y a sus defensores? ¿O qué medidas concretas implementará para enfrentar el avance del crimen organizado en estos territorios? Muy buenas noches. Nosotros no estamos de acuerdo con la ratificación de este acuerdo, porque creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía, conectividad, la construcción de colegios y, por supuesto, como tú lo has dicho, la recuperación del orden y de la seguridad. Hay zonas en nuestra Amazonía, como Purús, que están totalmente abandonadas, donde el precio de los alimentos cuesta 5 soles más porque ni siquiera los aviones de la Fuerza Aérea llegan. Por eso es que nosotros vamos a trabajar fuertemente para que el Estado sea eficiente, que trabaje con sentido de urgencia y, por supuesto, con un gran equipo de seguridad. Pero ya que estamos hablando de orden y de seguridad, quiero también referirme a un hecho que el día de ayer hemos recibido a través de los medios de comunicación. Y es que un amigo nuestro, Freddy, en la región de Puno, lamentablemente ha recibido golpes y azotes por el solo hecho de ser simpatizante y habernos recibido en su región. Esto no lo podemos tolerar. No podemos permitir de ninguna manera la violencia y menos por diferencias políticas. Gracias, candidata. Le invitamos a volver a su ubicación. Invitamos al candidato Roberto Quiabra de la Alianza Unidad Nacional para que escuche la pregunta ciudadana desde su ubicación. Buenas noches, mi nombre es Daniela Araceli Yancari Guamán y represento al distrito de Paucará, provincia de Acobamba, región Huancavelica. Mi pregunta es, ¿qué políticas concretas implementará su gobierno para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad en regiones con altos índices de pobreza como Huancavelica, donde muchas comunidades rurales aún enfrentan dificultades para recibir atención médica oportuna? Gracias. Gracias por la pregunta. La salud es importante y lo vemos a nivel nacional. Lo que nos está fallando es la atención primaria de la salud. Tenemos que cambiar el sistema, cambiar la esencia de cómo se está llevando la atención primaria. En primer lugar, se señala que la regionalización ha fracasado y lo que hemos fracasado somos nosotros. No hay ese trabajo articulado entre los alcaldes distritales, provinciales y el gobierno regional. Ahí está esa responsabilidad de la salud que deberíamos tener con otros resultados. Para nosotros, la atención primaria a la salud va a consistir en 2 cosas fundamentales. Un control médico anual para todos, por distritos. Y después, la prevención. Hoy en día tenemos nosotros enfermedades que tienen que combatirse con prevención, con educación. Huancavelica está abandonado, no tiene acceso físico. Ese es parte del trabajo que vamos a hacer nosotros con el Ministerio de Infraestructura, la integración física territorial del país. Tú integras el país, reduces la desigualdad y combate la pobreza. La salud, tenemos que ver que los chicos también tengan mayor vocación, mayores médicos, mayores enfermeras, mayores técnicos. Ahí está una fuente de trabajo permanente, porque este problema que lo ven ustedes en Huancavelica es igual en todo el Perú. Así que trabajemos juntos, veamos ese cambio de esencia de la atención primaria a la salud. Gracias, candidato Roberto Quiabra.
pequeña invocación para candidatos, tal como hemos alertado, hemos pedido, no se pueden consultar celulares durante este segmento del debate. Nuevamente les pedimos a algunos que no lo hagan. Es el turno de la candidata Marisol Perestello, de Primero la Gente, para su respuesta a la pregunta ciudadana por 1 minuto 30. Candidata, atenta. Buenas noches con todos y con todas. Soy Jimena Collazos Portocarrero y represento al distrito de Villa María del Triunfo. Mi pregunta es la siguiente. En las zonas rurales, muchas niñas y niños enfrentan mayores barreras para denunciar casos de abuso sexual y para acceder a protección oportuna. ¿Cómo garantizará que los abusos sexuales en las escuelas rurales sean realmente sancionados y cómo promoverá la protección de las niñas y los niños y las denuncias de estos casos? Muchas gracias. Jimena, con todas las fuerzas de mi corazón, no es posible que una niña sea violentada sexualmente y tenga que pasar por un proceso que la revictimiza, ir a una comisaría y esperar a que el policía buenamente quiera atenderla, que le pregunte 20 veces qué cosa pasó y cómo pasó, que la tengas que llevar a que le haga un examen médico y si ya cumplió los 19 años, aunque sea una niña, tenga que entrar sola a pasar por eso. Que además tenga que regresar a la comisaría para que le den una nota, para que vaya a que le den el kit de emergencia, si es que existe. Y después de muchas horas recibir la citación para la cámara GESE. ¿Tú crees que una niña que ya sufrió de violencia sexual va a querer continuar el proceso? Si por lo demás ni siquiera el 1% de los casos denunciados por violencia sexual llegan a destino, pero hay gente que avala pedófilos. Pero hay gente a la que no le importa que el presidente crea que una niña puede ser violentada sexualmente y no le va a pasar nada. En mi gobierno, las niñas y niños van a ser la prioridad. Vamos a perseguir con todas nuestras fuerzas el crimen organizado en su forma más perversa, la trata de personas. Y eso necesita policías, fiscalías preparados para proteger a la víctima, para atender a la víctima, para cuidar a la víctima y no para obligarla, como cierta pastora, a dar a luz humillándola para conseguir votos. Eso en mi gobierno se acabó, Jimena. Gracias, candidata, por haber respondido esa pregunta ciudadana. Le invitamos a tomar su ubicación nuevamente. Invitamos a ponerse de pie al candidato Francisco Díez-Canseco del partido político Perú Acción. Desde su ubicación tiene 1 minuto 30 para responder la pregunta que sigue a continuación. Buenas noches, mi nombre es Martín Topizuil, represento al distrito de Moncefú, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Mi pregunta es la siguiente: el sector agrario padece abandono, falta de acceso a créditos, infraestructura de riego y alta vulnerabilidad ante eventos climáticos. ¿Cuáles son sus 3 medidas concretas para cerrar la brecha de productividad en agricultura durante sus 5 años de gobierno, garantizando a la vez nuestra seguridad alimentaria? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Quiero aclarar algo sobre el celular. Mi hijito de 6 años me está enviando mensajes diciéndome que me quiere mucho. Me siento obligado a contestarle. En segundo lugar, en lo que atañe a la pregunta y coadyuvando lo que ha dicho Marisol, nosotros en Perú Acción vamos a retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte a los violadores menores. A mí me parece algo absolutamente execrable y además la impunidad con que se trata el tema en el Perú. Vamos a aplicar también la pena de muerte a los sicarios y sobre todo a los presidentes corruptos, que sepan los que vienen después que se van al paredón si le siguen robando al Perú, como lo han hecho Toledo, Vizcarra y todos los demás que están ahí metidos en el Sheraton de Barbadillo viviendo de nuestra plata. Y a esos los voy a mandar a Chayapalca, para que vivan con su plata y en un lugar donde les corresponde estar. Respondiendo al tema de Lambayeque rápidamente, yo soy agrario, el agrobanco va a funcionar como debe funcionar, sin corrupción. Nosotros vamos a darle todo el apoyo a los pequeños productores que alimentan al Perú, no como hemos hecho hasta ahora que les toman el pelo con el cuento de que los están ayudando cuando en realidad no pasa nada. Nosotros vamos a asegurarles a ustedes que tengan los insumos, no es plata lo que hay que dar insumos, fertilizantes, fungicidas, pesticidas, promover la agricultura orgánica. Me está quedando corto el tiempo para todo lo que tengo que decir, pero ustedes pueden contar con que un hombre como yo, que hace 40 años que levanta la agricultura en el Perú, y lo he hecho también con un proyecto de banano orgánico en Piura. Tiempo, candidato. Y bueno, vamos a
invitar ahora al candidato Mesías Guevara del Partido Morado a que tome su posición. Tiene 1 minuto 30 para responder la pregunta, que la tenemos en video. Mi nombre es Brisedia Susan Grados Ramos, soy del departamento de Arequipa y mi pregunta es la siguiente. Como joven quechua, vemos que muchas comunidades indígenas enfrentan desempleo, falta de acceso a la salud y educación de calidad. ¿Qué políticas concretas implementará su gobierno para garantizar oportunidades laborales y servicios básicos dignos para los pueblos originarios? En primer lugar, mi respeto para todos los pueblos originarios por sus saberes ancestrales. El viejo Perú milenario siempre nos enseña el arte de gobernar. Siempre nos ha enseñado que se puede gobernar sin robar, siempre con las manos limpias. Y es por eso que mi respeto al Perú antiguo y a sus saberes ancestrales. Pues en ese sentido, quiero decirles a todos los hermanos que vamos a seguir trabajando para fortalecer no solamente sus saberes ancestrales, sino también protegiendo sus lenguas. No solamente del Ande, sino también de lo que significa la costa y, por supuesto, donde hay en la zona de la Amazonía. Y en ese sentido, para los jóvenes nosotros vamos a trabajar para fortalecer la beca 18 y así también la beca 16. Vamos a dar créditos para que de esa manera puedan estudiar. Vamos a ayudarles a que tengan una integración a lo que significa la ciencia y la tecnología. Vamos a darles las facilidades para que ellos puedan ser emprendedores, para que puedan generar empleo y no dependan simplemente de un programa asistencialista. Ustedes jóvenes no solamente son el futuro, sino son el presente de esta gran patria. Ustedes tienen que rescatar al Perú del pacto mafioso y cuenten ustedes con el Partido Morado, cuenten ustedes siempre con un pensamiento republicano que busca el equilibrio de poderes, que busca justicia, libertad y solidaridad. ¡Que viva el pueblo peruano y sobre todo los jóvenes! Tiempo cumplido, candidato. Ahora es el turno de Charly Carrasco del Partido Demócrata Unido Perú. Atento a la pregunta ciudadana que llega a continuación. Buenas noches, mi nombre es Luis Barros Pijulca, me conecto desde la región Ancash, provincia de Carhuaz. La pregunta sería, ¿cuál es su estrategia concreta para cerrar la brecha de infraestructura sanitaria en regiones fuera de Lima y cómo garantizará el abastecimiento de medicamentos genéricos sin que terminen en el mercado negro o vencidos en almacenes de la Dirección? Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. En primer lugar, hay que establecer 2 criterios. Thomas Hobbes hablaba de que el hombre es el lobo del hombre. En otras palabras, el peor enemigo del hombre es otro hombre. Estos desgraciados han hecho normas jurídicas en contra del pueblo, han realizado su propia constitución, pero todo en contra del pueblo. Para poder solucionar la pregunta correspondiente tiene que haber decisión política, tiene que haber voluntad política, liderazgo, principios de autoridad. Si no tenemos ello, no habrá absolutamente educación, salud, agricultura, ganadería, pesca, turismo. No podremos invertir en la pregunta que hace la persona indicada. En esa línea, en ese orden de ideas, es necesario implementar políticas determinadas y que desde este contexto podamos nosotros tener claro lo siguiente: los recursos naturales deben ser primero para los peruanos, no a la privatización de ninguna manera. Asimismo, se tiene que establecer el criterio para la juventud. Los jóvenes hoy en día están abandonados lamentablemente. Nos piden o les piden 3 años de experiencia y desde el segundo... Tiempo cumplido, candidato. Vamos con la pregunta ciudadana a continuación. Herbert Kaller del Partido Patriótico del Perú. Atentos a la pregunta. Mi nombre es Víctor Guerrero, de la ciudad de Trujillo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera tomar en cuenta el referéndum 2018 e impulsar el retorno a la unicameralidad y la no reelección inmediata de parlamentarios? Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es el pueblo y el poder constituido son los poderes del Estado.
y si claramente han manifestado su voluntad de que no haya bicameralidad y que no haya reelección, y meses después el Congreso, con acciones corruptas y teniendo a muchos de los congresistas queriendo volver a reelegirse, definitivamente hay una falla justamente en la Constitución Política del Perú, que es el contrato social, y eso debe ser revisado para que nunca más una decisión del pueblo soberano sea revertida por un puñado de mafiosos, que lo hemos visto, no todos, pero la mayoría. Es por eso que debemos tener muy en cuenta lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Política del Perú, que claramente dispone lo siguiente: el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación, y la nación son cada uno de ustedes. ¿Y qué quieren tener de representante de esa nación ante el mundo? ¿A un cómico? ¿A una persona que no cumple su palabra? ¿A una persona que evade impuestos? ¿A una persona no preparada? ¿A una persona que le da prioridad a sus temas partidarios y no a lo que necesitan ustedes? Su tiempo concluido, gracias por haber respondido. Parte de la pregunta ciudadana, lo invitamos al candidato Mario Vizcarra de Perú Primero a ponerse de pie. Esta es la pregunta ciudadana, que verá en algunos instantes y tiene 1 minuto 30 para responder. Muy buenas noches, yo soy Lady Salet Huere Marchán del distrito Cercado de Lima y mi pregunta es la siguiente: ¿qué haría usted para mejorar la calidad de vida de los peruanos que viven en los asentamientos humanos, especialmente en el acceso al agua potable? ¿Y cuál sería el modelo que propone para garantizar este servicio? Gracias. Muchas gracias, Lady, por tu pregunta. Antes de contestarla, quiero responderle al amigo Díez Canseco, que no se ha enterado de que hoy día el Poder Judicial ha archivado la acusación de colusión contra mi hermano Martín Vizcarra. Ya solamente falta que archiven la acusación de cohecho. Y otra cosa, cuando nos vimos hace como 3 meses, usted le mandó saludos a mi hermano y le dijo que era su amigo. Con esos amigos prefiero que usted no sea su amigo. Respondiendo a su pregunta, el saneamiento básico es un problema que sufre la gran mayoría de peruanos. En los 2 años que vengo recorriendo el Perú, encontramos que lugares, por ejemplo, como la selva peruana, donde tienen los ríos a pocos metros, no tienen el saneamiento básico. Acá en Lima tenemos asentamientos humanos también que sufren esas consecuencias. Nosotros ya tenemos ejemplo de haber hecho eso. Y disculpen que vuelva a hablar de mi hermano Martín Vizcarra. Martín Vizcarra llevó adelante una irrigación, un represamiento en Pastorande, en Moquegua, que permitió que ahora Moquegua tenga agua para regadío y también para consumo humano. Esa es una labor que hay que hacerla permanentemente, porque no podemos en estos tiempos tener carencia de una necesidad básica como es el agua. Gracias. Tiempo cumplido, candidato. Es el turno de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú para atender esta pregunta ciudadana. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Floreli Rodríguez y represento a la región La Libertad, distrito de Trujillo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué mecanismos obligatorios implementará su gobierno para asegurar que las decisiones públicas se basen en una evidencia científica y cómo garantizará su cumplimiento frente a intereses políticos? Gracias. Gracias por tu pregunta, querida Floreli. Es muy importante que se fortalezca a nivel del Estado y las políticas de Estado un gran centro de planeamiento que busque las evidencias, la data, el impacto en todas las políticas. Por ejemplo, la educación hoy se encuentra así como está porque este régimen de más de 30 años de mercantilización la ha convertido en una vil mercancía, en un vil negocio. Ya lo decía Mariátegui, ¿cómo vamos a democratizar la educación si primero no democraticemos su régimen económico? Sí, ese régimen económico que lo ha hecho negocio todo, que ha concesionado todo. Claro que sí. Por ejemplo, en el gobierno del señor Fujimori se dio las concesiones respecto a los recursos tan importantes del tren al señor López Aliaga, una concesión trucha que hasta ahora se mantiene, riqueza mal generada. Ellos son el pacto en vivo.
que han dicho ahora que entre los dos se va a disputar a ver quién gana, dice el gobierno nacional. Por la boca muere el pez. Nosotros les decimos que desde el pueblo se necesita una mayor visión de democratización de estos derechos, un centro de planeamiento, evaluación de impacto, auditoría social de todo el régimen económico, el Tratado de Libre Comercio y las concesiones para finalmente regular a favor del desarrollo y la educación de nuestro pueblo. Eso es trabajar con evidencias. Gracias, candidato. Le invitamos a volver a su ubicación y también invitamos al candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular para que pueda ponerse de pie, escuchar la pregunta del ciudadano en breves instantes. Buenas noches, les saluda Humberto Guamán desde Chachapoyas, en Amazonas. Existe una problemática seria de los bosques en la Amazonía, en la cual se culpa a nuestros pequeños productores de la deforestación. En ese contexto, ¿qué políticas públicas concretas propone para reducir la deforestación de la Amazonía sin dejar de producir los alimentos para los mercados y las familias? Gracias. Humberto, muchísimas gracias. He escrito un libro justamente sobre este gran tema, donde Chile nos ha sacado mucha ventaja, más de 30 años. ¿Qué planteo en este libro? La reforestación con fines industriales, comerciales, para volver a Perú una potencia mundial en producción de madera, de papel, de sierra y de ceja de selva. Es un gran negocio realmente. Chile en estos momentos factura casi 15.000 millones de dólares, Perú factura casi cero, inclusive importamos madera de Chile y Chile no solamente produce madera, produce celulosa, que es la base para hacer el papel en todo el mundo. Perú tiene para superar a Chile, pero un rol subsidiario del Estado. Tenemos que tener al privado y al Estado, y en ese privado la comunidad campesina que con el aporte del Estado y la tecnología de una empresa internacional que conozca el tema de reforestación, pues coloca al Perú y a Chachapoyas en la vanguardia justamente de producción de celulosa a nivel mundial. Y también están todos los bonos verdes de carbono. El Perú va a acudir a esos bonos y obtenerlos para la zona de Chachapoyas. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno ahora del aspirante de Progresemos, Paul Jaimes, para la pregunta ciudadana. Adelante. Hola, mi nombre es Tadeo Cáceres Sayas, soy del Distrito de Independencia, en Lima, y esta es mi pregunta. Ante la baja confianza ciudadana en el gobierno y el Congreso, ¿qué reformas institucionales concretas implementará para garantizar la rendición de cuentas permanente durante su mandato y fortalecer la estabilidad del Estado? Gracias. Muchas gracias. Y es cierto lo que acabas de decir. Existe mucha desconfianza en toda la clase política y sobre todo en estos políticos tradicionales que el día de hoy me acompañan y que han saqueado al país. Y en ese sentido, como ya se hizo mención hace un rato, se dijo en algún momento no a la bicameralidad y se zurraron en ello. No a la reelección y se zurraron en ello. Y ni siquiera respetan que el día de hoy no le llegan las fuentes de recursos a las clases más grandes del Perú, a las grandes mayorías. Y no es posible que el Congreso de la República esté despilfarrando el dinero del Estado. Y en este sentido tenemos una política muy dura, muy radical, así como hemos tomado la decisión que la bancada que estamos llevando al Congreso de la República de todas maneras presente su desaforo, su renuncia, porque estos señores no es posible que le estén dando las espaldas a un país que le dijo no en todo momento. Al ser una persona nueva en política, llevo en mis hombros a un resentimiento, a una clase social ya harta de estas caras nuevas, de estas caras antiguas como las que estamos viendo. Y en este sentido, el partido Progresemos, que lleva como símbolo el perrito, sabe cómo hacerlo. Gracias. Gracias, candidato. Gracias también a todos los candidatos que están esta noche con nosotros.
y obviamente a los ciudadanos que han participado con estas interrogantes que han sido absueltas en su gran mayoría por los candidatos.